Rafael Lecaronat es el director de Continuum 50+, un programa que ha llegado para revolucionar la vida de quienes tienen más de 5 décadas vividas aquí en Guayaquil y en San Borondón. Él tiene una formación en economía, administración pública y marketing, pero se considera un curioso de la mente y está en constante capacitación. Rafael, bienvenido a La Lupa. Muchísimas gracias, Clara María. Aquí muy contento de poder contarle a todos los que nos escuchan y nos ven sobre esta iniciativa pionera en Guayaquil. Bueno, yo hacía la pregunta al inicio, ¿por qué es importante seguir trabajando nuestro intelecto y compartir conocimientos después de esa segunda mitad? Hay muchas formas de contestar esa pregunta. Yo te diría por la misma razón por la cual tenemos que seguirnos ejercitando físicamente. Así como cada vez es más normal ver a personas de más de 50 años dedicados a la gimnasia, al yoga, diferentes tipos de deportes, y vemos lo que son capaces de alcanzar físicamente con personas de 70, 80 años que lucen como que tuvieran 50, exactamente pasa lo mismo con el cerebro. Y lo más importante es que de nada sirve tener un buen cuerpo si tu cerebro no funciona adecuadamente. Así que no solamente es necesario, sino que es vital. Me imagino que por esa línea entonces surge Continuum 50+. De acuerdo. Sí, esto es una historia bien simpática porque es la Continuum 50+ de Universidad Casa Grande. Es la suma de dos sueños. Por mi lado, es algo que siempre había querido hacer. El abuelo de mi esposa, Marilena Manrique, su abuelo, José Manrique Izquieta, en los años 80, fundó la Escuela de la Tercera Edad en la Universidad Laica de Guayaquil. Él siempre creía, él decía, escribió un libro que se llama, creo que La vejez es un estado mental, y aunque él se enfocó en la tercera edad, en la realización de las personas de la tercera edad, conversando con él, me surgió esta idea de estudiar en una universidad no para obtener algo, sino para disfrutarlo. Y eso ocurre a partir de cierta edad. Por eso es que lo nuestro no es para tercera edad, es más allá de 50. ¿Por qué? Porque a los 50 años, en adelante, unos sí, otros no, empiezan a tener el tiempo para dedicárselo a sí mismos, ¿no? Lo que nosotros llamamos disfrutar intelectualmente. Y la anécdota es que siempre había tenido estas ganas de hacer esto, lo había perseguido por varios lados, averigüé de estos cursos que hay en las universidades de España y también en universidades de Colombia, en Medellín, una universidad buenísima, que tiene un programa muy parecido, pero no lograba llevarlo a cabo. El año pasado yo tengo un podcast que se llama Círculo Íntimo y creo que mi segunda invitada fue Marcia Gilbert, que es la fundadora y la gestora de Universidad Casa Grande. Y al terminar la entrevista le digo, oiga Marcia, le cuento que tengo yo este sueño, siempre he pensado, y me dice, ¿cómo? Me acuerdo que me dijo, chócala, porque también es mi sueño, siempre he querido, ella ya había hecho otras cosas. Entonces, yo le dije, ¿sabe qué, Marcia? Yo se lo pongo en práctica. De acuerdo. Nos dimos un apretón de manos, esto fue en noviembre y empezamos en mayo. Increíble, es una linda historia porque une varios intereses de diferentes personas en diferentes etapas de su vida. Correcto. Y que finalmente yo creo que sí responde a la inquietud permanente de hoy, que es continuar con el conocimiento. Es decir, antes tal vez sí escuchábamos eso de que yo ya estoy muy viejo para la universidad o yo ya no estoy para seguir aprendiendo, yo ya aprendí todo. Ya eso es pasado, ese paradigma ya se rompió. Sabemos que el disfrute está en el aprender y en el conocimiento y tenemos tantas vías para hacerlo que la formalidad llega también a ser algo muy interesante. Porque claro, yo puedo abrir YouTube y aprender de muchas cosas, puedo escuchar podcasts y aprender de muchas otras, pero la experiencia universitaria es única, es increíble. Va más allá de lo académico solamente. No lo pudiste haber dicho mejor. Y no quiero caer en lugares comunes, pero dejas de aprender, empiezas a morir. Eso es obvio. Si uno deja de tener curiosidad intelectual, de alguna manera se te empieza a envejecer lo más importante que es el cerebro. Pero lo has dicho muy bien porque
en la universidad, en un espacio compartido con otras personas, tienes la capacidad de unas interacciones que no las tendrías por tu cuenta, porque no es de solo de aprender, y eso es importante. Queremos resaltar en este espacio el compartir. Nuestros catedráticos de lo que va a ser el primer diplomado de Continuum, el primer diplomado para mayores de 50 años aquí en Guayaquil, decimos que no son profesores, sino son facilitadores, porque queremos fomentar la conversación. No va a haber exámenes, no va a haber pruebas, para que llegues y Hay personas que les gusta escuchar y no les gusta hablar. Bueno, que escuchen lo que dicen otros, que opinen cuando quieran. Hay gente que sí les gusta opinar. Entonces, la persona que está dictando el curso, de alguna manera lo que tiene que hacer es recoger esto de aquí. Y la vivencia, y eso decía la universidad esta colombiana y que me encanta, ellos hablan de goce intelectual. Queremos que cada día que vayan nuestros estudiantes de más de 50 años, salgan diciendo, qué bien que pasé hoy día. Aprendí este número de cosas que no sabía. Me di cuenta, y eso espero yo que se logre, que esto que yo pensé que era cierto no es, y he aprendido además cómo buscar nueva información. Eso definitivamente rejuvenece. Hay a propósito estudios al respecto y en su momento te comentaré qué tanto puede rejuvenecer el estudio. Ya lo vamos a ver. La pregunta es, ¿por qué no pruebas? ¿Cómo llegaron a la conclusión de que no debía haber exámenes ni pruebas? Porque si bien vamos a dar un diploma, es un diplomado, sí quisimos que fuera, que tuviera cierto rigor académico, que no sea un cursito, sino un programa donde hay un diplomado. Son 4 meses, 4 materias, una por mes, eso sí, solo 2 veces por semana, 2 horas cada vez. Y sí, entregamos el diploma cuando lo termines, pero no estamos, porque no hace falta que lo aprueben, puesto que no es necesario que ese conocimiento sea demostrado a terceros, ¿ves? Es el disfrute para uno mismo. Y sí esperamos que con nuestros alumnos, a medida que avance el tiempo, se vayan formando unos microsistemas relacionales, que también es muy importante. Eso es muy importante porque cuando uno está en la etapa universitaria, por ejemplo, de los 18 a los 22, 23, bueno, hay quienes están trabajando y estudiando al tiempo y hay quienes están solamente dedicando full time a aprender. Y ahí generas un grupo de amistades, de aprendizaje, estás como en la misma etapa, en la transición entre el colegio y la universidad, ahí pasa algo. Y obviamente está como el cambio de la identidad o reafirmar la identidad en la persona. Cuando estás en la universidad más adelante, porque estás haciendo una maestría, no tienes tiempo de nada. Estás pensando en la maestría, pero al mismo tiempo trabajas, seguramente tienes hijos y es una intensidad muy diferente. Si te vas a hacer un doctorado, seguramente también tienes unas demandas increíbles de tu profesión. Pero en este momento de la vida que describes, siento yo que hay una decisión. Y es como la decisión de quiero hacer esto porque me gusta. Quiero dedicarme a aprender y conocer nuevas personas tranquilamente, o sea, con un tiempo distinto. No sé si lo visualizas de la misma manera que te lo estoy describiendo. Totalmente. En efecto, y me acordaba efectivamente la maestría que hice yo. O sea, te llevé al tiempo de la maestría. Me hiciste acordar, ya tenía 4 o 5 hijos, por lo menos 4. ¿Ya? Y yo quería ese título y además quería ser el mejor de mi promoción. Era una maestría de Les Paul. No tenía tiempo ni me interesó la gente que estaba ahí. Para serte franco, gente buenísima, pero no estaba en una etapa de mi vida en que quería relacionarme. Pero justamente lo de ahora es lo contrario, ¿no? Es compartir con otras personas y va a resultar muy interesante porque como es de 50 años o más, tenemos una inscrita de 51 años y tenemos... Muy jovencita. Muy jovencita. Y tenemos señores de 60, 70, alguna señora de 86 años. Mira, qué brillante. Entonces, o sea, no solamente tener tener la actitud de querer estar ahí y aprender y cuánto aporte puede haber en ese grupo también. Y eso es algo que aprovecho que estoy conversando contigo para decirle a todos. Hay que ser curiosos, no se sientan viejos, mantengan la curiosidad, el alma, el espíritu y la mente curiosa. Para mí la juventud es curiosidad. Y no crean que porque tienen cierta edad ya no son tan inteligentes. Estaba viendo unos estudios de MIT
que salieron en artículos de la BBC de Londres, en que hay inteligencias que tienen su pico a los 18 años, como creo que la capacidad de programación, de entender diferentes Digamos, cosas. esa inteligencia dedicada como al intelecto, ¿no? Porque hay varias inteligencias. Claro, hay otras que tienen su pico a los 30 años, cuando son más complejas. Pero la habilidad comunicacional, el entender palabras, es a los 50 y a los 60 años. Y lo que te decía adicionalmente a eso es que vi un estudio que hicieron en estas casas para personas de la tercera edad. Estos no son albergues, sino que viven ahí, ¿no? Estas comunidades en Estados Unidos. Sí. Y agarraron random, eran todas personas mayores de 80 años, les hicieron unos estudios sobre la edad cognitiva a la que les correspondía, la forma en que lo midan, la capacidad de comprender, de razonar, de recordar, etcétera, etcétera. Y se dieron cuenta que todos tenían la edad cognitiva que les correspondía a su edad cronológica, 80 a 90 años, digamos. Y a un grupo de ellos, aleatoriamente, les dijeron, ¿qué te gustaría aprender que no aprendiste antes? Alguien dijo que quería aprender a hacer sushi, alguien dijo que quería aprender sobre historia romana. Y a este grupo reducido, no sé cuántos, no reducido, pero una parte del universo, les pusieron un profesor todos los días, creo que era después del almuerzo, en lugar de un descanso, todos los días tenían la clase. A los 6 meses de estos estudios, adicionalmente les dijeron, miren, ya no les vamos a lavar la ropa, les vamos a dar las cosas para que se laven la ropa, ya no les vamos a hacer las camas, les vamos a dar las facilidades para que se hagan las camas. Un año después le volvieron a hacer el test cognitivo y este grupo, a diferencia de los otros, ya no tenía 80 años, tenía 70. Había reducido 10. Habían rejuvenecido 70 años. 10. Ah, 70. Perdón, 10 años, de 80 a 70, sí, digamos. Claro. Habían rejuvenecido 10 años. Por dos cosas. Es la mezcla que es súper importante, que es el mantener la mente activa, curiosa, aprendiendo, haciendo... Dicen que la mente es como una plastilina. Se habla de la plasticidad cerebral. Sí, justo ayer hablábamos de eso, de la neuroplasticidad con mi invitada de ayer, que era especialista en mindfulness y nos explicaba esa capacidad de neuroplasticidad. Pero me decías por dos cosas. Una esa, la neuroplasticidad, y la otra... Obviamente complementado con la necesidad de hacerte tus cosas. Esa segunda me parece muy importante y si no le ibas a decir, te la iba a decir yo. Sí. Me parece tan importante otorgarle a las personas aquello que todavía son capaces de hacer y no quitárselos antes de tiempo. No minimizar la capacidad del otro. A ver, estamos hablando de 50 más, 50 es dentro de poquito para mí y eso es, o sea, para mí 50 es juventud todavía. Pero digamos que fuera un poco más allá. No quitarles a las personas las capacidades que tienen de hacer las cosas. Que quiero cocinar, cocina. Que quiero salir a hacer ejercicio, hazlo. Que me dieron ganas de leer esto y lo quiero leer, pues es decir... Quiero ir al banco, pues vaya caminando. No reducir las capacidades de las personas porque así nos empezamos a envejecer. Tenemos que romper esas ideas preconcebidas. Y tú dices, voy a entrar a los 50 años y soy joven. Lo decimos ahora. Hace 40 años, una señora de 50 años era una señora vieja. Claro. Que se consideraba que ya tenía problemas para caminar, que no le digan de ponerse traje de baño. Ahora, las mujeres de 50, 60 años son unas jóvenes. Bueno, empujémoslo más adelante, porque en algunos casos, en Guayaquil, bueno, y a propósito, lo importante también es que puedan ocupar su tiempo. Hay gente que no se puede retirar a ninguna edad y que tiene unos trabajos completos de día a día, pero digamos que... Hay otros que lo deciden así y tienen sus propios negocios hasta el último día será así. Yo sí creo que el que pueda disponer de su tiempo, unas cosas que dicen que hay que hacer con el dinero no te da la felicidad, pero si lo tienes, compra tiempo. Paga para que otros hagan ciertas cosas para que tú te puedas dedicar a lo tuyo. Y yo sí creo que esta es una de ellas. Te iba a decir que vamos a tener este diplomado, va a ser dado tanto en el campus de la universidad, y vamos a tener una sede en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón, porque sabemos que hay muchas personas que tienen todo, la capacidad económica, la edad y disponen del tiempo. Y el lugar. Y lo importante es porque si no, alguien me decía hoy justamente, Rafael, es que si no se quedan cuidando a los nietos.
y que está muy bien. Absolutamente, absolutamente. Pero hay que sentirse joven. Total. Y yo tengo casos de personas de 78 años que están jóvenes. Esto es vivir bien y mejor. No, y ahí también se hacen redes, ya lo vimos, ¿no? Ya lo hablamos un poco. No es solamente el nuevo aprendizaje, que ya vamos a hablar de qué es el diplomado, sino a quiénes voy a conocer, qué redes voy a armar ahí, qué nuevas lecturas me van a invitar a tener, qué espacios nuevos o círculos puedo encontrar. Bueno, puede ser muy positivo. ¿De qué se trata el diplomado del que estamos hablando ahora? A ver. Porque nos fuimos por otro lado y vamos a volver. No. Perdóname un segundo. Tranquilo. Perdóname. Bueno, era importante porque justamente, sí, si me regalas agua. Sí, ya vamos por eso. En ese instante estamos. A ver, hicimos un estudio y le preguntamos a la gente mayor de 50 años. Y a propósito, insisto, lo que queremos es terminar de borrar esa línea que ya es opaca, esa línea que se llama la tercera edad. Los adultos mayores. Yo tengo 66, ¿ya? Y sí, soy tercera edad, soy adulto mayor, ya puedo votar, ya mi voto es facultativo, así que... Pero te prometo que no tengo ninguna diferencia conmigo mismo de hace 15 años. Lo que pasa es que uno siempre se va a sentir más joven y eso es perfecto. Yo también lo siento así. Es que de eso se trata, de poder entender que además... Gracias. Todo está en la actitud, en la intención, en las ganas que tenemos de la vida, del día a día. Creo que todos los que estamos aquí presentes, incluyéndonos a nuestros oyentes, están completamente conectados con esa forma de ver la vida. Sí, y si no, pues que empiecen. Si no, pero que de verdad, empiecen. de recomendarles que empiecen. Es un diplomado. A ver, hicimos una investigación sobre qué quería la gente y tuvimos que escoger. Y pensamos que lo que más necesitamos todos los que tenemos más de 50 es mantenernos actualizados. Hay cosas que empiezan a darnos miedo. La tecnología, el sentir que estamos un poco, sentirnos con respecto a las noticias, nos puede llegar a asustar como cualquiera la hiperinformación, qué es cierto, qué no es cierto, en qué creo, en qué no creo, se va a acabar el mundo, este candidato a la presidencia me han dicho que es pésimo y de acá peor. Entonces, es el diplomado en conexiones culturales y digitales y tiene como objetivo una actualización en los temas más importantes. El primer módulo se llama Actualidad y Contexto Global. ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos a conversar sobre la realidad del Ecuador, cualquiera que ésta sea. O mejor dicho, vamos a presentar información y vamos a tratar de discutir sobre en qué punto se encuentra el Ecuador en el aspecto político, económico, social, que es importante. Y lo vamos a discutir. Se va a presentar información, pero queremos poderlo debatir. Eso, claro. Tener sentido crítico. ¿Sabes que es una de las cosas que aquí en Guayaquil hacen falta a todas las edades? Mentes que tengan sentido crítico. Se nos ha vuelto muy cómodo repetir lo que dice mi amiga, mi amigo, y también decir lo mismo, y somos nosotros contra ustedes, ustedes los tales y nosotros los tales, y siempre terminamos nosotros siendo los buenos y los otros los malos. Yo sí quiero que en esta parte podamos, y en todos los cursos podamos abrirnos un poco a eso. Pero en todo caso, como te decía, el contexto nacional, el contexto mundial, cómo saber, darles herramientas que hay para chequear, fact-check. Claro, para no caer en las fake news. Entonces, cada vez que yo recibo una información, poder saber cómo hago para saber si la noticia es verdadera o falsa. Yo estoy seguro que todos tenemos creencias por las que podríamos apostar y jurar que son ciertas y son mentiras. Son mentiras que no, mentiras o cosas desactualizadas o repetidas sí. Y que no son ciertas. O sea, eso. Yo me quedaría contento con que la gente al salir le diga, sí, ahora tengo una forma más crítica o analítica de pensar sobre las noticias. El otro es algo que a mí me encanta. Yo no soy mucho de arte, pero me encantaría recibir, y lo voy a hacer además, me voy a meter en arte contemporáneo. Lindo, ¿no? A mí me encanta. Arte contemporáneo, porque no lo entiendo, ya me río y me preocupa. Porque tal vez no hay que no entenderlo, tal vez no siempre hay que entenderlo. No lo sé, pero me preocupa de verdad porque ya me llega a burlar. La banana, el guineo con el tape gris. Pero para eso hay que tener un criterio y pensamiento crítico. Está bien, se conectan ambas cosas. Total. Lo que te quiero decir es que
Por eso te digo, ya me parece tal adefesio que sé que estoy equivocado. Algo me estoy perdiendo. Claro, hay información que no ha llegado ahí. ¿Sí? Bueno, el tercero que también me encanta es... O sí, y simplemente hay que reafirmar No lo sé, pero la opinión propia. Estoy súper curioso para meterme en algo que no conozco, que por lo menos a ver si entiendo por qué pagaron $5 millones, que eso fue lo que pagaron. Sí, por un banano que después iba a ser devorado. Y que el que lo compró se lo comió. Sí. Entonces, el primero es actualidad y contexto global. Sí. El segundo, arte contemporáneo. El tercero es tecnología para la información. Ahí se habla de digitalización, pero es poderles explicar todos los adelantos tecnológicos que permitan que nuestros estudiantes, nuestros alumnos, lo manejen mejor en su información. ¿Se llama tecnología qué? Para la información. Para la información. Creo que tiene otro nombre, pero yo lo llamo así. Digitalidad, tecnología para el uso de la información, sí. Digitalidad, tecnología para el uso de la información. Muy bien. Básicamente, capacitación. Como verás, como te decía, por diferencias de edades, y no solamente por diferencias de edades, sino por diferencias de experiencias, si hay que ver, habrá alumnos que hacen sus transacciones comerciales en el teléfono y otros que no las hacen. Habrá que revisar, y eso pensamos hacer un estudio previo para ver de qué hablamos. Con los inscritos, para ver las edades y las capacidades e ir directo al foco del contenido que sea útil para todos. Yo supongo que el tema de inteligencia artificial es un tópico del que hay que hablar. Totalmente. Por supuesto, todas las transacciones y las cosas. Por ejemplo, para los mayores de 65 años, que hay que ver cuántos son, hay una serie de beneficios. Y que se pueden obtener por internet. Claro, y que tal vez las personas no saben. Exacto, devolución del IVA, hay unos descuentos, cómo reservar asientos en un avión. En un avión. Eso, algo tan sencillo. O en el cine. Y obtener el 50% de descuento en el cine. Pero, así que eso es muy, muy importante. Y el último, que al principio no estaba, pero en un segundo estudio que hicimos salió, es el de bienestar integral. La gente está muy preocupada por su bienestar. Entonces, vamos a hablar de todo lo que significa el bienestar integral, el bienestar físico, el bienestar emocional. Así que estamos súper entusiasmados. Perfecto. Es el Diplomado en Conexiones Culturales y Digitales, así es como se llama, el primer programa de Continuum 50 más, que tiene duración de 4 meses. Y para quienes no se conectaron desde el principio, estamos hablando con Rafael Lecaro, quien nos trae esta novedad, y es que la Universidad Casagrande, por medio de su programa de educación continua, anuncia el lanzamiento de Continuum 50 más. Y las temáticas abordadas en esta ocasión van a ser, o los módulos, actualización y contexto global, arte contemporáneo, tecnología para la información o digitalidad y bienestar integral. Me parece que son 4 ejes bastante, sí, como completos. Digamos, abarcan varias aristas. Se complementan. Más adelante, de repente pueden poner algo así como un poquito más, tal vez, a ver, filosófico. Bueno, no estás en nuestro target todavía, pero te escucho. No, pero sí, me parece que puede haber algo ahí como de filosofía, de sociología, como un tema ahí que se puede... Fantástico. Sí, que creo que va a sacar cosas lindas. Sí, de hecho sabemos, Marcia Gilbert, que es nuestra mentora, ella le encanta la filosofía, pero dijimos, dejémoslo para otro momento. Ahí. La idea es salir con esto y luego ir ampliando, ir avanzando. Tengo una pregunta última antes de que demos la información general sobre cuándo comienza y contacto, etcétera. Y es, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son los requisitos para entrar a este diplomado? ¿Qué tiene que tener la persona 50 más? Sí, tener más de 50 años. ¿Solamente? E inscribirse con su... Sí, no tiene que haber estudiado, haber hecho licenciatura, cualquier cosa. No, porque la universidad que han aprobado todos nuestros estudiantes es la de la vida, la experiencia. Me encantaría que muchas de las personas que se inscriban no hayan podido ir a la universidad. ¿Cuánta madre de familia inteligente, capaz y curiosa tuvo que sacrificar sus estudios universitarios? Y ahora es cuando puede realmente dedicarse a eso. Imagínate. Totalmente. Y también puede ser, ya tenemos un gran empresario con todos los títulos que está retirado. Y va a ir, o sea, ya de algunos conozco las historias, es decir, va a ser una mezcla interesantísima. Muy chévere, esa mezcla es la que me parece más interesante, y la riqueza en la conversación, las relaciones interpersonales que se creen, creo que va a ser algo muy interesante. Bueno, entonces, ¿dónde hay más información? ¿Cuándo comienza? Muy bien. Y cualquier dato adicional que quieras compartir. Muchas gracias. A ver,
Empieza el 27, empezamos el martes 27 de mayo, Ok. tanto en la sede de Casa Grande como en la sede del Teatro Sánchez Aguilar. En Sánchez Aguilar será en la mañana, de 10 a 12, y en la tarde en Casa Grande. Ese es el primer módulo, entonces son 4 meses más. Información. En la página web de Universidad Casa Grande, hay un pequeño truquito. Tienen que buscar, porque no es tan fácil encontrarlo, en la página web hay que entrar, hay que hacer clic en oferta académica, dentro de oferta académica donde dice educación continua, y dentro de educación continua van a ver el diplomado en conexiones culturales y digitales. Se abre este diplomado y está toda la información, los profesores, inclusive la materia de cada uno, qué se va a tratar en cada una de las clases. Perfecto. Yo creo que podríamos facilitarlo también, así como que si uno busca en Google y pone Continuum 50 más, Casa Grande, Sí, seguro aparece sí, con esas palabras sí. clave, A ¿no? ver, sí, sí. O Pero 50 tengo más, miedo trabajen ahí que no ese. lleguen así. Claro, podrían llegar al diplomado, pero por último, más fácil es la página de educación continua y dentro de educación continua el diplomado. Perfecto. De continuo. Ahí van, ahí Digo yo. llegan. Y por último, llamar a la Casa Grande. Además, no tengo el número de teléfono aquí, pero hay a través de unas campañas que están haciendo en Facebook. Sí lo tengo, me lo mandaron. Lo mejor es llamas a ese número de teléfono, Sí. pones un mensaje y tienes una persona que te va a contestar. Y la Sí. cuenta de Instagram, que es Continuum, que es Nuum, ¿no? Continuum, Continuum, sí. guión bajo UCG, o contactarse al 097-046-1708. Muchísimas gracias. Porque me lo mandaron, entonces lo tengo Sí, aquí a la está mano. bien. Esa es la forma entonces de acceder. Sí. Bueno, sí. hemos dado un servicio súper interesante hoy. Felicitaciones. Muchas gracias. La Sí. verdad que termino diciendo que para mí esto es una felicidad muy grande porque parte fundamental de cualquier proyecto es con quién te asocias. Sí. Y la Universidad Casa Grande está llena de gente que lo que quiere es servir a los demás. Y es un poco esto, ¿no? Excelente. Esto es servir a la gente y nada más. Perfecto. Estaban escuchando a Rafael Lecarona, director de Continuum 50 más, un programa que llega para quienes tienen ganas de aprender más y tienen más de 5 décadas de vida. Gracias por estar aquí hoy. Ha sido un verdadero placer.